Buenos días, gracias a las personas que se están uniendo. Es un horario un poquito complicado porque la mayoría trabajan, pero este live va a estar grabado, así que no vamos a tener ningún problema para que ustedes lo puedan ver en otros horarios. Las personas que se están conectando, por favor necesito que me digan si están escuchando bien. Bueno, ya hay varias personas conectadas. Alguien que por favor me avise cómo están escuchando. Bien, muchas gracias, Linet. Ella como siempre está ahí. Bueno, esperemos a que, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que me están informando que están escuchando bien. Esperemos en un momento que se conecte el doctor Buenrostro. Vamos a hablar de un tema súper importante que es la explantación. Siempre lo he dicho, no soy cirujana plástica, soy médico funcional, pero viví el proceso de la enfermedad por implantes mamarios, por lo cual obviamente me obligó a estudiar, a aprender más y a empezar a transmitir todo esto a mis pacientes a través de las redes, enseñándoles a cada uno. Bueno, ya veo que el doctor Buenrostro se acaba de unir. Necesito que me envíes la invitación, doctor, para poderlo aceptar y que empecemos a transmitir entre los dos. Bueno, esperemos que ya nos envíe la invitación. Bueno, la explantación, hoy vamos a tener a un experto en el tema. Realmente me place contar con la presencia del doctor Buenrostro, ya que son pocos los cirujanos plásticos que empiezan a hablar muy abiertamente sobre estos temas. Acá en Colombia ya tenemos un cirujano plástico que tiene las banderas de este tema y mucha experiencia, y en México están teniendo en este momento al doctor Buenrostro, que se ha dedicado a explantación mamaria. Bueno, esperemos aquí que él nos envíe. Ya voy a... Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, es la invitación. Doctor, ¿a usted le llegó ya una invitación? Acabo de enviarle una invitación. Listo. Ya estoy aceptando la invitación del doctor. Bueno, esperemos ya que se nos conecte. Ya envié la invitación para que se nos una. Bueno, no sé qué está pasando. Bueno, ya. Hola, Hola, ¿cómo doctor. estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias por estar Igualmente, con gracias a ti. nosotros. Además que sé que tiene una agenda súper Mm, apretada y ha sido muy gracioso lo que nos ha pasado, porque hace Sí, poco le envié una invitación y justo lo encontré en el aeropuerto, y en esta vez pasó exactamente lo mismo. Y bueno, sí. gracias, doctor, por estar aquí. Se los voy a presentar. Él es el doctor Ignacio Buenrostro. Es cirujano plástico reconstructivo en México. Y es una persona que yo vengo siguiendo porque es de los pocos médicos, como estaba hablando ahorita, de cirujanos plásticos que están liderando en cada país algo que se llama la explantación. Entonces, bienvenido, doctor. Gracias, muchas Y de gracias, las primeras Ana. preguntas que voy a hacerle es, ¿desde hace cuánto está realizando explantaciones y por qué? Realmente a finales del 2018 empecé a realizar mis primeros explantes y fue porque llegaron algunos pacientes
fuera de México y me solicitaron que les quitara, traían unos implantes muy encapsulados y me pidieron que les quitara los implantes junto con la cápsula. Realmente cuando hay una indicación en aquel el tiempo en el 2018 de quitar la cápsula o parte de la cápsula era porque tuviera una contractura muy fuerte o que la cápsula estuviera con datos de calcificación o muy dura o le estuviera causando algún problema o tuviera alguna característica que no se viera bien, ¿sí? Para también mandarla a estudiar. Este, Esto era antes de que se empezara toda la relación de los implantes mamarios con el desarrollo de enfermedades autoinmunes como ahorita lo estamos viendo. Ujú. Bueno, y pues imagínense, fue en el año 2018 y de este boom arranca en el 2019 cuando la FDA dice enfermedad por implantes mamarios. Y eso que usted veía, que era como esa contractura capsular, era ya indicándonos ese proceso inflamatorio tan crónico y más que el sistema inmunológico empieza a actuar y nos empieza a mostrar señales, ¿no? Que nosotros es la semiología que empezamos a ver. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de explantación que usted está realizando en este momento? En bueno, uno es la contractura siempre ha sido muy común, que es lo que va a la paciente es dolor localizado, ya no quieren tener los implantes porque les duele, el traerlos porque los sienten, porque ya no están cómodas. Dos es, y de los síntomas de tipo autoinmune o de los síntomas generalizados que pueden ser, que los tienen que descartar de otras enfermedades, es la fatiga crónica, es de las más comunes, los dolores musculares, los dolores articulares, los ataques de pánico o de ansiedad, la dermatitis, son de eh, son de los síntomas más comunes o por los que las pacientes dicen, ya no puedo, no tengo energía, no puedo hacer mi vida normal. O sea, yo estaba acostumbrada a ir a caminar o ir a correr o hacer tanto de ejercicio o tener este estilo de vida y ahorita después de que me pusieron los implantes ya no puedo. O después, sobre todo cuando me llega más de las pacientes que recién se colocan los implantes cuando se hacen el cambio. Generalmente, como ya lo sabemos, el cuerpo envuelve el implante, lo encapsula y lo deja aparte. Muchas mujeres pueden tener a lo mejor meses, años con el implante ya encapsulado y el cuerpo no reacciona tanto. Pero al momento de que le hacen un cambio, que cortan la cápsula, que lo vuelven a exponer al sistema inmunológico del cuerpo, pues como que lo detecta más rápido, algo que ya había detectado y lo había encapsulado, y es cuando los síntomas empiezan como a aparecer con mucha más fuerza, ¿sí? Y dicen, no, yo estaba bien, y hay una cosa que dicen, me hubiera dejado los implantes, me hice el cambio porque yo no creía en la enfermedad por los implantes. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan con los síntomas, empiezan a padecer todo esto, todo este rechazo de tipo inmunológico. O sea que usted ve pacientes con todo este tipo de sintomatología que encierra el síndrome de Asia, que obviamente estamos aprendiendo todavía, seguimos estudiando y nos hemos dado cuenta de que entre paciente y paciente son síntomas muy diferentes, pero hay unos que los que usted acaba de nombrar son los que más persisten en ellas. ¿Usted ve después de la explantación que esos síntomas mejoran? ¿Qué les refieren estas pacientes? Tienen más energía, ya no tienen, pues muchas estaban como deprimidas porque pues no podían hacer nada, porque no les creían, o sea, sus mismos familiares decían, es que ve con el psiquiatra o algo, porque no es normal que te sientas así o no es normal que pienses que es por un implante que empieza a no tener nada de energía, a sentirte mal, a tener ataques de ansiedad, a tener infecciones urinarias o vaginales frecuentes por unos implantes, pero realmente al momento de que se quitaron los implantes y la cápsula realmente mejoró pues, toda su sintomatología
sintomatología, mejoraron su calidad de vida, tuvieron más energía, ya llegaban las pacientes del consultorio posterior al retiro de implantes con una sonrisa en lugar de estar todas tristes, todas afligidas, todas sin ánimos. Realmente sí les cambia la calidad de vida y mejoran en un 90% o, los, toda la sintomatología. He tenido pacientes que me refieren que ya están completamente pues sanas, que ya no tienen ninguna molestia, y hay otras que pues van en el proceso para mejorar. Bueno, yo la semana pasada hice un live donde desglosé un estudio del doctor Yehuda, que es el que nos tiene aquí hablando del síndrome de Asia, y resulta de que el año pasado lo saca haciendo un análisis de qué había pasado durante una década. Y él también revisa qué pasa con la explantación, por qué algunas mujeres no mejoran, porque si bien casi que un 70% mejoran los síntomas y usted lo está viendo, hay un grupo que no, y son esas pacientes probablemente que tengan varias condiciones, como que desarrollaron una enfermedad autoinmune durante todo el proceso que tuvieron los implantes y que obviamente va a mejorar su calidad de vida, pero tienen que continuar con la enfermedad. Y otras a quienes se les ha dejado la cápsula, porque el estudio también está revisando eso. Entonces, el tema de la cápsula genera unas controversias porque realmente las redes sociales, el internet nos ayuda mucho, pero hay algunas personas que empiezan a interpretar toda esta terminología médica. La cápsula es ese tejido que se forma alrededor del implante, como que como un mecanismo de defensa que genera nuestro cuerpo para que ese implante, que el sistema inmune lo reconoce como algo tóxico, un cuerpo extraño, pues obviamente no penetre. Y ahí es donde está todo ese tejido inflamatorio, es un tejido proinflamatorio. Usted ahorita lo explicaba que muchas veces se encuentra que las pacientes no tenían síntomas, se hacen un recambio y afloran todos estos síntomas. Yo ya les decía que venían crónicamente inflamadas sus células. Esa inflamación no supera el umbral del dolor, por lo cual no se daban cuenta. ¿Y qué pasa? La cirugía per se va a generar un nuevo estado inflamatorio para reparar tejidos. Y aparte de eso, se dejaban las cápsulas, porque realmente antes se creía que era un tejido pues que se absorbía, que no había ningún problema, pero ya en medicina todo va cambiando a medida que pasan los años y se ha encontrado que estas cápsulas hay que retirarlas. ¿Usted qué piensa y cómo se debe hacer la explantación y qué es la capsulectomía total, capsulectomía en bloque? A mí me preguntan todos los términos y yo les digo, no soy cirujana plástica. Quiero que usted nos lo explique como cirujano plástico. Hace como una semana, hubo un consenso de la terminología en la cual describieron la capsulectomía en bloque, es retirar la cápsula con el implante y una porción de tejido sano alrededor de la misma cápsula. Este término de en bloque siempre se ha utilizado antes de que hubiera las explantaciones y eso en oncología quirúrgica, en cual se decía que se tenía que retirar el tumor en bloque. Si tienes como el tumorcito así, tienes que cortar todo un rango, un margen de tejido alrededor del tumor, como para tener una certeza que te estuvieras llevando toda la tumoración. En este caso, muchas veces sí no se aplicó de forma correcta la terminología de explantación en bloque, porque realmente lo que estábamos haciendo cuando nos referíamos a en bloque es retirar el implante junto con la cápsula, ¿sí? Pero la idea no era de quitar también tejido sano, ¿sí? Porque ahí no teníamos ninguna constancia de que hubiera algún tipo de célula maligna en la cápsula, ¿sí? Entonces, ahorita la capsulectomía en bloque es retirar el implante con la cápsula y una porción de tejido. La capsulectomía total es, o la explantación con capsulectomía total es quitar el implante con la cápsula, pero sin retirar el tejido sano que está alrededor de la cápsula, ¿sí? Este sería como el término correcto para lo que estamos buscando al momento de hacer una explantación. Hay una
capsulectomía también, bueno, hay otra forma de explantación porque esta terminología se utilizó mucho para la explantación. Otra explantación es retirar la cápsula, o sea, pero primero quitan el implante y luego quitan la cápsula. También es una capsulectomía total, pero en dos fases. Primero quitan el implante y está la cápsula. Y muchas veces está permitido hacer eso cuando sabes que el implante no está roto o si piensas que por querer hacer la explantación completa y no dejar cápsula, puedes dañar algún tejido. Muchas veces el ángulo de visión no es tan adecuado porque tienen implantes muy grandes o porque hay algún tipo de deformación en la parrilla del paciente y tienes que optar por tratar de ahí decir qué es lo mejor para la paciente, sabiendo que no está rota el implante o no está fugando tanto silicón, pues puedes optar por esta medida. ¿Para qué? Para no arriesgar por quererlo hacer de forma total, perdón, de forma, o sea, al mismo tiempo la explantación junto con el implante, pero así separando el implante y la cápsula, puedes tener un mejor ángulo de visión. Y ahora hay otro que, pues lo que hacen es quitar el implante y quitan nada más la parte de arriba, ¿sí? Eso, pues realmente lo que están haciendo es dejar parte del, de las partículas de silicón o de todo el material que ocasionó al paciente una respuesta inmunológica, lo están dejando ahí. Sí van a notar alguna mejoría en la sintomatología porque le estás quitando carga de inmunogenicidad, pero aún va a estar ahí y eso puede ocasionar que la misma cápsula que se deja empiece a formar más líquido inflamatorio o más reacción inmunológica y el cuerpo al final va a tratar de encerrar esa parte, ¿sí? O sea, hacer otra vez una cápsula arriba de esa cápsula para envolver lo que está, lo que quedó ahí. Muchas veces hemos visto que quedan como incrustadas partículas de silicón en la cápsula. Entonces eso pues al final no lo van a quitar. Entonces el cuerpo lo va a tratar de también encerrar como cualquier otro objeto que pueda estar dentro del cuerpo, cualquier otro objeto extraño. O sea, aquí lo ideal, o sea, lo que se debe hacer es realizar una explantación con capsulectomía total, que es retirar el implante junto con la cápsula de forma completa, tanto la porción superior como la porción inferior. ¿Sí? Bueno, importantísimo y gracias por aclararnos porque aquí me llegan muchas pacientes y me dicen, no, a mí no me hicieron capsulectomía en bloque, quedé mal operada. Entonces ya el doctor, que es el experto, nos explicó la terminología y cómo tenemos que hablar. Muchas de las preguntas que me hacen es, no me pudieron sacar la cápsula completo y entonces voy a seguir igual, ya el doctor nos lo explicó, la respuesta es no, eso es como una capsulectomía fragmentada, porque muchas veces está adherida a estructuras vitales, que se haría más daño que beneficio en ese momento, pero pues se trata de extraer la mayor cantidad de cápsula posible, pues la reacción inmunogénica va a ser muchísimo menor. Bueno, con base en eso quiero hacer otra pregunta que me interesa mucho. A veces se dice que los implantes son 100% seguros y que no se generan fugas de silicona a no ser que estén rotos. Realmente hay muchos papers sobre la fuga de silicona que se puede presentar así no esté roto el implante. Yo he visto muchos videos del doctor que nos muestra cómo hay microfugas. Entonces, sí son seguros porque es que usted es el que está en vivo viendo todo lo que está pasando con el implante. Pero también me gustaría que nos dijera cuánto sería el tiempo para uno decir hay más microfugas. Realmente hasta ahorita no tengo como una estadística del tiempo. Tendría que ver Ujú. como hacer como una investigación y ver todos los casos para ver
sacar algún porcentaje tomando en cuenta la marca del paciente, el tiempo que lleva la paciente, si era un implante primario o secundario, etcétera, para ver que cuánto tiempo, a partir de cuánto tiempo empiezan las microfugas. También es algo difícil de poder estadificar porque todos los cuerpos son diferentes. Hay unos cuerpos que van a degradar el implante o la cápsula, perdón, la membrana del implante más rápido que otros. Hay pacientes que pueden tener 15 años con unos implantes y apenas encontramos una microfuga de silicona o una permeabilidad del silicón, y ya otros que llevan 6 años y ya están permeando silicona o están desbaratados. Entonces, es lo difícil de poder hacer realmente una investigación en este aspecto o en este tema, porque no sabemos cómo cada cuerpo va a reaccionar ante el cuerpo extraño, cómo lo va a empezar a degradar, cómo o cómo lo va a encapsular para que no la afecte. Si hay unos pacientes, lo que sí hemos visto es que los implantes texturizados forman una cápsula más gruesa que los implantes lisos. Es lo que... Y antes, en los papers y todo, se pensaba al revés, ¿sí? Y también hemos visto que sí existe una permeabilidad del silicón. Independientemente que no se rompa la estructura, hemos visto, y hay también artículos en los que demuestran que gracias a la microscopía electrónica pueden ver esta permeabilidad existente en el implante o en la membrana del implante, ¿sí? Después de sacar, no sé si han visto algunos de los videos, pero después de sacar el implante y vemos la permeabilidad del silicón, y al momento de lavar el implante y limpiarlo, después lo ves y pues no, realmente no está roto, pero pues estaba lleno de silicón por fuera antes. Entonces es algo que pues es difícil de explicar porque pues tú macroscópicamente tú lo ves íntegro la cápsula, pero pues antes de la limpieza y todo veías que tenía pues algo de fuga de silicón que estaba entre la cápsula que forma el cuerpo de la paciente y la membrana del implante. Yo, yo siempre digo que en medicina cada cuerpo es diferente y lo vemos. La individualidad, inclusive la genética, y el doctor Yehuda habla mucho sobre eso. ¿Quiénes van a desarrollar un síndrome de Asia? Los que tengan predisposición genética. Es muy complejo saberlo porque cuando nosotras vamos a este tipo de cirugía estamos completamente sanas y nadie nos va a mandar un estudio genético para ver qué tenemos. Importante sí es si tienen antecedentes de autoinmunidad familiar o personal, pues esta no sería una cirugía para recomendar en este momento con todo lo que hemos aprendido. Ver esas microfugas en sus videos siempre me deja impactada porque a uno siempre cree que solamente el implante roto es el que va a soltar esas fugas y realmente la mama es un tejido que tiene muchísimo de drenaje linfático. Entonces por esa linfa es donde está todo lo que empezamos a escuchar, pero ahí está nuestro sistema inmunológico. Entonces yo siempre imagino como ese trasudado que se mete ahí al tejido linfático y ese silicón va a viajar a cualquier parte. Y dependiendo de la genética, pues ahí es donde se va a generar ese pocotón de reacciones inflamatorias. Hay algo que le quisiera preguntar. He tenido pacientes, porque yo trabajo la parte de medicina funcional para tratar de reducir ese proceso inflamatorio, y hay pacientes que las han explantado, pero no les quitan la cápsula, porque también esto ya es nuevo, ya saber de que hay que retirarla, anteriormente se dejaban, y he tenido pacientes que han tenido hasta 3 recambios durante 20 años, por ruptura o por todas las razones que sean, y obviamente, pues ya usted nos explicó todo el proceso de la cápsula. Cuando yo recibo una paciente explantada que no mejora, ¿qué exámenes debería yo demandarle para saber si tiene las cápsulas? Uno. Y dos, si comprobamos que tiene las cápsulas, sigue con todos los síntomas del síndrome de Asia, ¿en qué momento se tendría que volver a programar para el retiro de estas cápsulas después de la explantación? Ok. Mira, sí me han llegado varios pacientes así que el cirujano les dice, ¿sabes qué? No te puede quitar toda la cápsula, entonces
bueno, hay diferentes escenarios. Uno es que el cirujano sí les dice, sabes que no te puede quitar toda la cápsula por X razón. Otros que les dicen, sí te quité toda la cápsula, pero no les enseñó ninguna prueba de que sí se las retiraron. O les enseñaron una foto donde venía como la cápsula arriba y toda la parte de abajo estaba pues completamente sin nada. Entonces ahí nos da a entender que toda la parte de abajo de la cápsula la dejaron y pues las pacientes siguen con una sintomatología franca de un rechazo inmunológico. Y y bueno, regresando a la pregunta es, ¿se deben de esperar al menos 6 meses después de la explantación para que el tejido no esté tan para que el tejido recién operado no esté tan inflamado, ¿sí? Entonces, sí, que se esperen 6 meses para poder, de 6 a 9 meses para poder volver a entrar al quirófano y poder volver a reconstruir, a volver a suturar el tejido. Si lo haces en menos de este tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? El tejido va a estar muy friable, va a estar inflamado todo por la primera manipulación y realmente no vas a tener un buen resultado ni estético ni... Y bueno, tienes el riesgo de que se puedan abrir las heridas. Entonces, entre más te puedas esperar entre la primera explantación y la exploración quirúrgica para retirar nada más la cápsula o los restos de la cápsula, es mejor, ¿sí? Perfecto. Y Bueno, la otra es que desafortunadamente tenemos todavía mucha en el mismo gremio, entre los cirujanos plásticos, de lo que comentaste hace rato, de que ahorita sabemos que tenemos que quitar la cápsula. Muchos cirujanos plásticos a nivel mundial todavía no creen en esto, ¿sí? Todavía siguen poniendo no implantes, este, y bueno, al final, como todos sabemos, es un negocio, es una cirugía muy fácil de realizar, es una cirugía que a pesar lo que entre la comunidad de nosotros sabemos o los que estamos más expuestos a saber de los datos de la explantación, hay mucha desinformación o no hay información en muchos pacientes que su deseo es colocarse implantes y no sabían todavía de este rechazo inmunológico y sus cirujanos plásticos no se los dicen al momento de ir a solicitar una colocación de implantes, ¿sí? Entonces, es, es muy difícil estar como, pues, tratando de explicar o dar información a las pacientes cuando hay gente también de tu mismo gremio, o sea, especialistas que dicen, no, eso no es cierto, es mentira, te voy a poner unos implantes, ya les dicen ahora sí son de 10 años de garantía, pero te los puedes dejar el tiempo que quieras, porque no te van a causar ningún daño, etcétera. Entonces, y hay otros cirujanos que también lo quiero mencionar, que quitan los implantes, pero también colocan implantes. Entonces, si te dicen, te los quito porque sí, tú tienes una enfermedad por los implantes, una enfermedad por ayudantes o síndrome Asia, pero ya al siguiente paciente, sí te pongo implantes y todo. Entonces, no hay como realmente una concordancia en lo que se hace o lo que realmente tú como médico al principio buscas para el paciente. O sea, realmente buscas no dañar. Entonces, si tú ya sabes que un implante te puede ocasionar enfermedades inmunológicas o si, como dijiste, que si tiene alguna predisposición, está comprobadísimo que si ya tienes una predisposición a tener una enfermedad inmunológica o ya tenías una enfermedad inmunológica y te pones implantes, lo que vas a hacer es complicar esta enfermedad. La vas a hacer de más difícil control, la vas a hacer que sea una enfermedad todavía más agresiva que antes de que te colocaran que se colocaran los implantes, ¿sí? Entonces, realmente
tanto me gustaría poner esto sobre la mesa. No es nada más darle información a los pacientes, sino también pues tratar de entender a la gente que todavía colo coloca los implantes y a la vez se anuncia de que están haciendo explantación, ¿sí? Porque entonces, cómo puedes tú ofrecer un servicio médico? Porque antes de ser cirujanos plásticos, cirujanos generales, microcirujanos, pues hicimos medicina, todos. Entonces la idea es, pues no dañar al paciente. Si sabes tú que algo que le puedes ofrecer lo puede dañar, ¿sí? Porque realmente nadie de nosotros sabemos, ni la misma paciente, ni nada, que lo que le vamos a colocar pueda ocasionarle un daño tan grave como el que muchos de las pacientes están sufriendo, ¿sí? Entonces, no sé, yo tengo colegas, tengo conocidos que sí han hecho explantación, sí se puede realizar una explantación con capsulectomía total, pero al final colocan más de lo que explantan, ¿sí? Entonces como que todavía yo no entiendo pues esta falta de congruencia. Tiene, tiene toda la razón. Fíjese que hay dos cosas que a mí me deja triste como médico. Como médico siempre yo digo, no nos las sabemos todas. Es nuestra obligación como médicos estarnos actualizando, estudiando, leyendo, porque medicina siempre va a salir algo nuevo. Tuve 19 años unos implantes y el médico que me coloca los implantes, obviamente yo tenía unos implantes texturizados, en esa época eran los mejores, los que menos ruptura iban a tener y yo feliz. Fue el mismo médico que me diagnosticó el síndrome de Asia cuando ya me habían visto 3 especialistas diferentes y yo no tenía ni idea qué era lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Entonces, soy de las afortunadas que fueron diagnosticadas por un médico, pero el 90% de las pacientes que yo veo se sienten solas, incomprendidas, han pasado por muchos médicos, hasta especialistas en el área de inmunología, reumatología, que siguen negando esta enfermedad. Yo me tomé el trabajo como médico de tener que estudiar, saber qué le había pasado a mi cuerpo, porque cuando nos enfermamos como médicos, obviamente tenemos que empezar a aprender de nuestra propia enfermedad. Y dentro de todo, le escribí al doctor Yehuda, nunca esperé que me contestara. Y resulta que yo le escribo contándole mi caso y que quería aprender porque en el 2021 no había tanta información como ya la tenemos. Y dentro de muchas cosas que me mandó de los estudios, que sigo aprendiendo, le hice una pregunta y fue muy enfático cuando yo le dije, ¿a quién hay que recomendarles retirar los implantes? Porque si yo las veo, no tienen síntomas, les hago marcadores de inflamación y no están positivos, ¿a quién yo debería recomendarles? Y fue súper enfático, él es un inmunólogo. Me dijo a todas, porque es que tú no puedes esperar que el sistema inmunológico se dañe para poder actuar. Él es así de enfático. Yo realmente que me dedico a educar, que es lo que usted también está haciendo desde sus redes. Como médicos tenemos es que informar y no estamos satanizando las cirugías de implantes mamarios, porque habrá mujeres que se las colocarán por otras razones, por una deformidad, qué sé yo, y está válido que se los coloquen, pero por lo menos el médico que las va a implantar debería de dar a conocer siempre esta información para que ya uno como paciente tome la decisión, me los coloco o no me los coloco, pero por lo menos que informen, es nuestra obligación. La, Y lo que usted dice, uno tiene que ser congruente. No nos las sabemos todas, pero por ética yo pienso de que si tú ya tienes la información científica, seguir negando cosas no estaría bien porque fuimos formados es para hacerle el bien a las personas. Entonces, ya hay mucha información en los buscadores médicos sobre los PEI, pero seguimos aprendiendo en este camino y es algo que yo le agradezco a usted de que usted se dedicó también fue a educar a todas las pacientes. como tú dices, es muy importante, o sea, al final nuestro deber como médicos es informar a los pacientes. No les podemos prohibir el colocarse. Si es su deseo,
colocarse los implantes a pesar de toda la información que tú como médico o cualquiera de nosotros cirujanos plásticos les debemos de decir, y si de todas formas, a pesar de toda esta información, se los quieren colocar, pues está bien. Al final es una decisión propia que cada quien puede decir, yo ya conozco lo que me puede pasar, ya sé que me los tengo que estar cambiando cada 10 años, que me tengo que checar que tengo un aumento en el riesgo de tal cáncer, el linfoma anaplásico de células gigantes o el carcinoma de células escamosas. O sea, ya lo sé. Y de todos modos yo me los quiero colocar porque es más fuerte tal cosa que tengo yo que el que me pueda pasar todas estas complicaciones. Y está bien, pero ya es una decisión propia que cada paciente va a tomar con su cuerpo y es válido, ¿sí? Pero sabiendo la responsabilidad que implica el tener un dispositivo o un cuerpo extraño dentro de su cuerpo, ¿sí? Entonces, todo eso es válido mientras lo decidan de una forma informada, ¿sí? Que sepan lo que implica tener un implante dentro de su cuerpo, y ya que se los pongan, no hay ningún problema, pero ya informados los pacientes, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Bueno, otra pregunta es, yo lo viví como mujer, a mí me explantan y me reconstruyen, pero también yo he visto que no todos los casos son iguales. Como mujer sabemos que el cuerpo va a quedar distinto, porque cuando vamos a una cirugía plástica estética, quedamos estéticamente muy bien, si no tenemos complicaciones. Pero este tipo de cirugías que son reconstructivas, pues no vamos a quedar como pensamos cuando salimos con las prótesis, pero dependiendo de la experiencia del cirujano, la reconstrucción para mí fue perfecta. Todas queremos quedar con un seno pequeño, pero que tenga forma. Porque también a veces, y lo digo porque lo escucho y soy mujer, se expresan con unos términos que no son los adecuados, porque venimos enfermas, con muchas cosas en la cabeza. Si nos colocamos las prótesis era porque teníamos algún problema con nuestras partes de los cuerpos que no nos sentíamos cómodas. Y aparte de eso nos van y nos dicen, quedas deforme, vas a verte como un hombre. Yo pienso que tenemos que ser un poquito más empáticos como médicos con esa persona que está llegando a nosotros para que les ayudemos a recuperar la salud. Y hablar en estos términos, créanme, que el impacto psicológico puede ser más fuerte que el implante que tengan mamario. Entonces, hay algunas que no son reconstruidas y realmente para uno como mujer, el que solamente le hagan la explantación y no la reconstruyan, eso genera un impacto psicológico. Se puede hacer la explantación y la reconstrucción mamaria en el mismo acto quirúrgico. Sí se debe hacer, sí se puede hacer. Al final, al momento de realizar la explantación, vas a desarmar toda la mama. Entonces yo realmente no entiendo por qué dicen, no, ya nada más te quito el implante y la cápsula, y después te hago la reconstrucción, ¿sí? Eh, Hay criterios bueno, esto es siempre en las pacientes que requieren una reconstrucción. Hay pacientes jóvenes que le puedes realmente nada más por la misma incisión quitar el implante junto con la cápsula y esperar a que ella solita retraiga, que su piel retraiga. ¿Por qué? Porque tiene buena calidad de piel, porque tiene buen grosor de piel, porque está joven y su cuerpo va Se le fue el audio, Doc. a hacer que se regrese la piel como estaba antes de colocarse el implante. Pero hay otras pacientes que ya tienen estrías, que ya está dañada la piel, que está muy delgada, o que ya dio de sí y está caído. Entonces, a esos pacientes, pues sí, realmente no tiene caso quitarles el implante, hacer una agresión quirúrgica, porque finalmente es una agresión quirúrgica, y dejarlas así. Porque sí, el impacto psicológico va a ser mucho más fuerte. Estás esperando para un segundo acto quirúrgico. Lo que puede hacer, y bien lo que yo pienso, es sí, realizar el explante y al mismo tiempo hacer la reconstrucción. Tratar de acomodar el tejido para, en su posición, acomodar el tejido restante como si para cubrir el espacio donde estaba el implante, eh,
previamente y dejar la mama lo más estética posible. Hay ocasiones que, bueno, el volumen no va a ser el esperado o la estética a lo mejor no va a ser la esperada, pero ahí sí puede ser como algún tipo de retoque en un segundo acto para mejorar todavía más la estética. Pero de que la idea es dejarlo lo más estético posible, lo más bonito posible en un mismo procedimiento. Realmente no hay ninguna indicación médica para hacerlo por separado. Perfecto. Entonces aquí volvemos a hablar de que cada cuerpo es diferente y que el cirujano, de acuerdo a la experiencia, es el que decide la explantación y cómo va a ser la reconstrucción. Eso es importante, no todos los cuerpos son iguales. Lo que me hicieron a mí nunca va a ser igual a otra paciente. Te voy He a decir visto, algo, sí, te voy a decir algo por lo que yo creo que se esperan a un segundo acto quirúrgico. Y te lo digo por experiencia. Yo cuando empecé a hacer los explantes, y bueno, yo llevo el seguimiento, todos mis pacientes que operé, yo los vuelvo a ver en el posoperatorio. Entonces, he cambiado muchas veces los marcajes preoperatorios. Yo hago el marcaje preoperatorio un día antes de la paciente y me fijo dónde quedó el pezón, dónde quedó la areola, qué es lo que puedo mejorar día a día. Entonces, del 2018 al 2024 he cambiado mucho este, el marcaje preoperatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, y bueno, creo que es como algo difícil poder determinar antes de quitar el implante y con el volumen dónde debes de colocar el pezón y la areola de la paciente, teniendo en cuenta que ya no va a tener el implante y como, o sea, esta parte del marcaje es de lo más importante porque estás ya trazando dónde va a quedar el pezón y la areola cuando todavía tiene el implante y el volumen y imaginándote que ya no lo tiene, ¿sí? Entonces es algo difícil que es mucho más fácil decir, pues le quito el implante y la cápsula, veo dónde queda todos los tejidos y luego ya lo levanto ya sin el implante. Y como tú dices, es parte de la experiencia de cada médico en si pueden hacerlo o si pueden tener la habilidad para poder imaginarse dónde va a quedar cómo van a quedar las estructuras ya sin el implante y dónde debes de recolocar o reposicionar el pezón y la areola en el mismo procedimiento. Porque ya acostada la paciente, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, no puede ser el mismo marcaje. bueno, ahí es donde yo siempre, cuando me preguntan qué cirujano plástico recomiendo, es donde digo cirujano plástico reconstructivo con experiencia en explantación, porque definitivamente la experiencia es lo que aquí juega. La explantación mamaria es una cirugía muy compleja, eso no es tan fácil como me saca el implante, me saca la cápsula, me la sube y ya, así es que yo lo escucho, yo no, eso es más complejo de lo que tú te puedes imaginar. Y de la experiencia depende obviamente los buenos resultados y de cada cuerpo también. Hay algo que me han preguntado porque lo he escuchado varias veces. Cuando yo voy a mi cirugía de explantación, por todo el proceso que había pasado, yo estaba pesando 40 kilos en ese momento, estaba muy delgada. Mi cirujano plástico me reconstruyó con mis propios tejidos, pero también escucho que eso no se puede hacer porque están muy delgadas y que la única manera de reconstruirlo a uno es con una prótesis de silicona más pequeña que no va a generar síndrome de Aspen. Pues yo pasé por 40 kilos, estoy reconstruida y quiero que usted nos conteste si sí se puede hacer una reconstrucción en una paciente delgada. Sí se puede hacer una reconstrucción. Claro que no basta tener la cantidad De de volumen. tejido, de volumen que nos gustaría para suplir el implante, porque al final, por más volumen que tengas, no vas a suplir el otro volumen que tienes del implante, ¿sí? A menos que la mayor parte del tejido mamario esté por debajo del implante y utilices todo eso para hacer la reconstrucción. Pero hablando de una paciente delgada, pues sí, vas a tener poco tejido mamario para hacer una reconstrucción.
al final todas las pacientes se puede realizar, ¿sí? En el mayor, teniendo más o menos volumen, pero se puede hacer una reconstrucción, ¿sí? Entonces, la idea, el poquito tejido que tengas, lo reacomodas. Yo, antes de mis implantes, mi talla era 32 y curiosamente después del implante volví a quedar en los mismos 32, o sea que quedé satisfecha con el resultado porque realmente quedé con la contextura física que tengo. Bueno, hay algo que quisiera preguntarle. Hay pacientes que después de la explantación se les puede mejorar el volumen. Eso se hace mucho a través de la lipotransferencia. ¿Qué nos puede contar al respecto de la lipotransferencia y cuántas personas o mujeres que han sido explantadas le preguntan sobre ello después, meses después de la explantación? Mira, lo ideal es realizar la lipotransferencia después de 6 meses de la explantación. Y te voy a decir, o sea, de mínimo 6 meses para arriba. Te voy a decir por qué. Porque al momento que tú haces la explantación, tienes una agresión en el cuerpo. Entonces cortas tejido, cortas vasos, cortas nervios. Entonces, lo que después de por la explantación y la reconstrucción, porque hacer una reconstrucción mueves tejidos para dejar una mama más bonita, pues el tejido va a estar tratando de cicatrizar por dentro, ¿sí? Va a estar en unas partes sufriendo, ¿por qué? Porque lo cortaste y lo moviste, ¿sí? Y si tú piensas agarrar grasa de otra parte, en el caso de la liposucción, y esa grasa pues no tiene vasos sanguíneos, los vas a colocar en un tejido que está lastimado por el acto quirúrgico. Entonces, en la mayor parte de los casos, esa grasa que colocaste, uno, se va a reabsorber. Y en el mejor de los casos también. Y si no se reabsorbe, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo la va a encapsular, porque como no le llega sangre, pues se va a perder y es lo que le llaman necrosis grasa. Es grasa que colocaste o que colocaron dentro de un tejido no apto para recibir una grasa injertada, y el cuerpo al momento que esa grasa no tuvo la oportunidad de sobrevivir, pues la va a encapsular y van a tener bolitas de grasa muerta dentro de la mama y que les van a molestar, les van a preocupar y se las van a querer quitar. Entonces lo ideal es esperar a que el tejido mamario que manipulaste durante la explantación recobre vasos sanguíneos, recobre irrigación, esté mejor preparado para poder admitir el injerto de grasa que le vas a colocar, y lo pueda nutrir para que esa grasa que le estás colocando tenga una sobrevida adecuada, ¿sí? Y te digo que esto de los 6 meses para adelante, porque vas a ver la neoformación de vasos sanguíneos, pues poco a poco durante el proceso de la cicatrización, ¿sí? Muchas veces, si tu intención es colocar grasa como para mejorar un poco la calidad de la piel, también es válido en pacientes radiadas, en pacientes con ausencia adquirida de mama porque tuvieron un cáncer, en pacientes que tengan algún tipo de quemadura o una lesión en la piel. Sí puedes colocar grasa, pero no con una función de relleno, sino con una función para mejorar la calidad de la misma piel. Y ahí sí le vas a poner muy poquita grasa en áreas muy específicas que sabes que si al cuerpo le va a servir para mejorar esa parte, para dar un poquito más de grosor, para que no se pegue tanto a la costilla, y eso sí va a servir, pero es una función de relleno contra una función para mejorar la calidad de la piel. Fíjese que yo he visto en estos años dos pacientes que hicieron necrosis grasa con dehiscencia de sutura, inclusive cuando les colocaron obviamente la lipotransferencia en el mismo acto quirúrgico, y otras que las he visto pues un año después
que han generado un tipo de fibrosis con nódulos, les duele y encapsulados. Entonces, lo que usted dice es cierto, son 6 meses prácticamente para que esa inflamación aguda que está producida por el acto quirúrgico, que es una inflamación buena para cicatrizar, obviamente cuando esa inflamación baja, pues se podría pensar en mejorar el volumen con la lipotransferencia, porque también obviamente se puede generar la complicación más frecuente que es la necrosis grasa o ese tipo de fibrosis que tengo una paciente que tiene mucho dolor en sus senos, lleva 1 año de explantada con lipotransferencia el mismo día y se le manda una ecografía y realmente no se ve nada porque es un tejido fibrótico, no deja ver, entonces pienso que sí, los estudios han demostrado y lo que uno empieza a ver en la consulta también nos demuestra más de que hay que esperar un tiempo. Uno Bueno, de la otra... uno de los estudios, una de las preguntas que me hiciste que ahorita estoy recordando, ¿qué estudio puedes hacer? Que no te la contesté. ¿Qué estudio puedes hacer para saber si le dejaron algo de cápsula o algo? Bueno, el primero, y es el menos invasivo, es el ultrasonido, pero tiene que ser con alguien con mucha experiencia para hacer ultrasonidos mamarios, porque no es tan fácil detectar. O sea, sí, generalmente el ultrasonido es un estudio operador dependiente. Entonces, depende mucho de quién lo haga, lo que te va a reportar. Y el otro es una resonancia magnética, ¿sí? Son los dos estudios como de primer orden, o el gold standard es la resonancia, pero pues lleva implicado que radiación. Y el otro, y bueno, y también es económicamente pues más caro. Entonces, si tienes un buen radiólogo que tenga experiencia en realizar ultrasonidos en mama, te puede ayudar mucho para ver si tienes algún resto de cápsula. Y Bueno, la otra es que la cápsula, algo que también se me pasó decirte, la cápsula al momento de formarse no va a permitir el drenaje linfático dentro. Es una barrera protectora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú quitas el implante, dejas la cápsula, esa cápsula y el contenido que tenga adentro, si no dejan un espacio o cortan parte de la cápsula, ese líquido que va a estar adentro y va a estar produciendo la misma cápsula, se va a quedar ahí adentro, ¿sí? No va a tener forma de salirse a los linfáticos del cuerpo para eliminarse, ¿sí? Entonces, también es algo importante de considerar por lo que tenemos que quitar las cápsulas, sobre todo que están gruesas y que son una barrera mucho más grande para, o para el líquido o las sustancias que puedan estar ahí adentro. y es que la cápsula no se reabsorbe definitivamente porque es un tejido fibrótico que tiene toda la respuesta inflamatoria, respuesta autoinmune, pero también es un tejido vivo porque tiene vascularización. Yo creo que ustedes a veces en cirugía alcanzan a ver esos vasos sanguíneos, por lo cual lo que usted dice, se va a formar una pseudocápsula con un contenido allí y pues toda esa respuesta inflamatoria también. Bueno, y mi última pregunta de la que todos se preocupan es por la cicatriz. ¿Cómo me va a quedar la cicatriz? ¿Grande, pequeña, gruesa, delgada? Para uno responder esa pregunta es muy complejo porque una cicatriz se forma dependiendo de muchísimos factores y entre esos también la genética. Pero, ¿qué nos puede decir sobre las cicatrices y qué recomendación le da usted a sus pacientes para mejorar el aspecto de la cicatriz? Bueno, realmente la cicatriz tiene mucho que ver, bueno, hay muchos factores que implican el cómo va a quedar la cicatriz. Una es, pues, cada paciente es diferente y va a cicatrizar diferente. Si tiene algún tipo de predisposición a cicatriz queloide o hipertrófica, bueno, esta se puede estar cuidando. Pero algo muy importante es la forma del cirujano de tratar los tejidos, ¿sí? También esto y la forma de suturar. Es muy importante cuidar al máximo los tejidos al momento de hacer la sutura para que esta no, o estos bordes no sufran tanto y cicatricen mejor. Algo muy importante es quitarle la tensión, ¿sí? Que la mama no quede tensa. Si ves que
tiene mucha tensión, le puedes poner algún dispositivo, algún tape o algo para que ayude a que no tenga la misma, o sea, una tensión alta en los primeros días posquirúrgicos. Yo a algunas pacientes les mando a terapias de drenaje linfático y de ultrasonido para que la inflamación baje mucho más rápido y la tensión de las heridas baje mucho más rápido y pueda tener una mejor cicatrización también, ¿sí? Y la idea es mantener la cicatriz en el mejor ambiente posible. Una cicatriz o una herida que esté dando mucha secreción o mucho líquido o muy húmeda la tienes que secar, y una cicatriz la tienes que humedecer, ¿sí? Entonces, para que esté en un ambiente óptimo para que pueda cicatrizar de la mejor forma. Bueno, entonces, en cuanto al resultado de las cicatrices, hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, que cada cuerpo cicatriza distinto. Y segundo, tenemos que seguir las recomendaciones del cirujano plástico para poder tener un mejor aspecto en la cicatriz. Bueno, Claro. doctor, yo creo que vamos a cerrar este live. No sé si usted quiere aportarnos algo más, porque pues sé que usted también tiene una agenda apretada. Te agradezco mucho la invitación. La verdad es que un gusto y estoy a sus órdenes cualquier duda que tengan. Bueno, doctor, es para mí pues un agradecimiento realmente poder compartir con usted. Nos conocíamos por el chat que compartimos a veces estudios, pero no había tenido pues la oportunidad de hablar con usted. Me alegra mucho lo que usted está haciendo, que esté difundiendo este tipo de información en México y en muchos otros países, pero sobre todo que es un médico congruente con lo que dice y hace. Entonces, lo felicito. Su función como médico, cirujano plástico reconstructivo y aparte de eso, educador en salud, realmente se lo agradezco y lo hablo como mujer también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tenga un feliz día y pues muchísimas Igualmente. gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas Chao, gracias. chao.